Carmen sintió el peso de aquella frase asentarse en su pecho mientras sus manos gélidas eran envueltas por las ásperas y callosas de Miguel. El reloj de pared marcaba la medianoche y el aroma de azahar se colaba por las ventanas de arco morisco de aquella casa señorial del Albaicín. El vestido de encaje sevillano seguía aprisionando su cuerpo como las expectativas que la habían acompañado hasta el altar esa misma mañana. 25 años los separaban. Él, un próspero comerciante de aceites y vinos con cicatrices invisibles. Ella, una joven de 22 años educada para bordar mantones y administrar una casa, pero completamente ignorante sobre los misterios que habitaban entre un hombre y una mujer. A veces, pensó Carmen mientras estudiaba los ojos oscuros como aceitunas maduras de aquel extraño que ahora era su marido, las jaulas más hermosas siguen siendo prisiones. La Catedral de Granada había acogido aquella mañana una boda fastuosa donde se reunió la élite andaluza. Su familia, arruinada tras la quiebra del negocio de mantones de Manila de su padre, veía en aquel enlace la salvación económica. Para Miguel, un viudo solitario, según los rumores, era la oportunidad de continuar su linaje y calmar las habladurías. Para Carmen, significaba renunciar a los sueños que nunca se había atrevido a nombrar. Pero algo en aquella voz grave, con acento andaluz, en la forma en que Miguel se sentó frente a la chimenea de azulejos y comenzó a narrar historias de sus viajes por el Mediterráneo y los olivares de Jaén, hizo que Carmen sintiera una fisura en las paredes que había construido alrededor de su corazón. En Marruecos, le contaba él mientras las llamas proyectaban sombras danzantes sobre los muros encalados, existe un mercado donde venden especias de colores que jamás imaginaste que existieran, rojos tan intensos que parecen sangrar y amarillos que rivalizan con el mismo sol. Carmen, todavía rígida en su sillón, se sorprendió a sí misma inclinándose levemente hacia adelante, atrapada por la cadencia de aquella voz. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, Miguel se levantó con un movimiento fluido. Carmen tensó su cuerpo, preparándose para lo inevitable, pero él simplemente se acercó, depositó un beso respetuoso en su frente y murmuró: «Dormiré en el despacho. Descansa, Carmen». Mientras lo veía alejarse por el pasillo, Carmen comprendió que aquella primera noche de bodas, tan diferente a todo lo que le habían enseñado a temer y esperar, no marcaba un final, sino un comienzo. Un comienzo cimentado en 5 palabras que, sin saberlo, contenían más amor verdadero que todos los versos de los poetas que había estudiado en su juventud. El amanecer granadino filtraba una luz dorada a través de los visillos cuando Carmen despertó. Durante un instante, la desorientación la mantuvo inmóvil en aquella cama desconocida. Luego, como una ola, los recuerdos de la boda y la noche anterior regresaron. Se incorporó lentamente, observando la habitación que ahora le pertenecía. Techos altos con vigas de madera oscura, paredes decoradas con tapices antiguos y muebles de nogal que parecían contener siglos de historias. El camisón de seda blanca que su madre había insistido en que usara seguía intacto, como un recordatorio silencioso de las expectativas no cumplidas. Carmen se levantó y se acercó al balcón, desde donde podía contemplar el patio interior con su fuente de mármol y los maceteros rebosantes de geranios rojos. La casa era hermosa, pero ajena, como el hombre con quien se había casado. «Buenos días, señora». Una voz cálida la sobresaltó. En la puerta estaba doña Teresa, una mujer de cabello plateado recogido en un moño austero y mirada maternal. «Le he traído chocolate caliente y magdalenas recién horneadas». «Gracias», respondió Carmen insegura sobre el protocolo a seguir como nueva señora de la casa. «¿Dónde está?» «Mi marido».
Don Miguel salió al amanecer como todos los días, explicó doña Teresa mientras depositaba la bandeja en una mesita junto a la ventana. Los negocios en Los Olivares requieren su atención temprana. Volverá para la cena. La rutina se estableció con naturalidad durante las semanas siguientes. Miguel partía antes de que Carmen despertara y regresaba cuando el sol comenzaba a ocultarse tras la Sierra Nevada. Las cenas eran silenciosas, pero no incómodas, llenas de conversaciones sobre libros, música y viajes. Cada noche, él la acompañaba hasta la puerta de su habitación, besaba su frente y se despedía hasta el día siguiente. Una tarde, mientras exploraba la biblioteca de la casa, Carmen descubrió un volumen de Federico García Lorca. Al abrirlo, una dedicatoria escrita a mano captó su atención. Para Isabel, que conoce el duende del que hablan estos versos, con amor eterno, Miguel. Isabel. Aquel nombre le resultaba vagamente familiar. Durante el cortejo, había escuchado rumores sobre la primera esposa de Miguel, pero nadie hablaba abiertamente del tema. Carmen pasó los dedos por aquella caligrafía firme, sintiendo una punzada inexplicable de celos hacia una mujer que no conocía. Era hermosa. La voz de doña Teresa la sobresaltó nuevamente. Isabel, tan hermosa como el amanecer, pero con un espíritu que no estaba hecho para quedarse en un solo lugar. Carmen cerró el libro apresuradamente, como si hubiera sido descubierta husmeando en secretos ajenos. No pretendía... Comenzó a disculparse, pero doña Teresa negó con la cabeza. No hay secretos que debas temer, niña. Solo verdades que aún no es el momento de conocer. Aquella noche, durante la cena, Carmen estudió el rostro de Miguel con renovada atención. Las arrugas que enmarcaban sus ojos, la forma en que sus manos sostenían la copa de vino como si fuera un tesoro frágil, el silencio que a veces se instalaba entre frase y frase. No era solo la edad lo que los separaba, comprendió, sino también las experiencias que habían tallado sus almas de formas diferentes. ¿Te gusta la poesía?, se atrevió a preguntar, rompiendo la rutina de sus conversaciones habituales. Miguel levantó la mirada, sorprendido. Fue mi primer amor, confesó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Antes del aceite y los viñedos, soñaba con ser poeta. ¿Y tú? Me gusta Lorca, respondió ella, observando atentamente su reacción. Encontré un volumen en la biblioteca. Un destello de dolor cruzó el rostro de Miguel tan rápido que Carmen casi creyó haberlo imaginado. La biblioteca es tuya para explorar, dijo él simplemente regresando a su plato. Esta casa es tu hogar ahora, Carmen. No hay lugares prohibidos para ti. Pero mientras lo observaba beber su vino con un gesto que parecía ocultar más de lo que revelaba, Carmen supo que existían territorios en el corazón de aquel hombre que permanecían cerrados con cerrojos invisibles. Y aquella noche, por primera vez desde la boda, se preguntó si algún día tendría el valor de buscar la llave. El descubrimiento sucedió casi por accidente. 3 meses después de la boda, Carmen había comenzado a sentirse más cómoda en la casa señorial. Las habitaciones ya no le parecían laberintos hostiles y había establecido una rutina propia. Paseos matutinos por el Albaicín, tardes de lectura en el patio y ocasionales visitas al mercado acompañada por doña Teresa, quien se había convertido en una presencia reconfortante. Aquella tarde de verano, mientras Granada se adormecía bajo el calor abrasador, Carmen buscaba un libro en el despacho que ahora compartía con Miguel. Al intentar alcanzar un volumen en el estante superior, derribó accidentalmente una caja de madera labrada que descansaba en lo alto. El contenido se desparramó sobre la alfombra persa, un cuaderno de cuero gastado y varios sobres amarillentos. Con las manos temblorosas, Carmen recogió el cuaderno. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Páginas y páginas de dibujos a carboncillo, olivares bañados por la luz del atardecer, calles empedradas de Granada,
la Alhambra vista desde diferentes ángulos y rostros. Muchos rostros de una misma mujer de cabello negro, como ala de cuervo y sonrisa enigmática. Isabel. Los trazos revelaban no solo talento, sino una devoción que hizo que Carmen sintiera un nudo en la garganta. Cada línea había sido dibujada con amor, cada sombra capturaba una intimidad que ella aún no conocía. En la última página, una frase escrita con la misma caligrafía firme que había visto en el libro de Lorca: el amor verdadero no es poseer, sino comprender. Nunca dejó de dibujarla. La voz de doña Teresa la sobresaltó. Carmen no había escuchado sus pasos. Incluso después de que ella se marchara, Carmen cerró el cuaderno, sintiendo que había violado un santuario. ¿Qué sucedió con ella?, preguntó con un hilo de voz. Doña Teresa se sentó pesadamente en el sillón junto a la ventana, como si la historia que estaba a punto de narrar fuera un fardo demasiado pesado. Isabel era pintora, comenzó. Se conocieron en una exposición en Madrid. Fue amor a primera vista, o eso creía don Miguel. Se casaron en menos de un mes. Él construyó un estudio para ella en la azotea, compró los mejores materiales, la apoyó en todo. Pero el arte de Isabel necesitaba más que granada y un marido devoto. Hace 5 años se fugó con un pintor francés. Dejó solo una nota: «Necesito libertad para crear», decía. Don Miguel la buscó por toda Europa, pero cuando finalmente la encontró en París, ella dejó claro que no regresaría jamás. El silencio que siguió pesaba como plomo. Carmen contempló el cuaderno entre sus manos, comprendiendo de golpe tantas cosas: las miradas melancólicas de Miguel hacia la Sierra Nevada, su cortesía distante y, sobre todo, la habitación cerrada en la azotea que nunca había mencionado. «¿Por qué se casó conmigo?», murmuró Carmen, más para sí misma que para doña Teresa. «Su familia insistió», respondió la anciana con franqueza. Después de la humillación pública, después de años viendo cómo se consumía en su dolor, le suplicaron que volviera a intentarlo, que encontrara paz. Carmen sintió una lágrima resbalar por su mejilla. No sabía si lloraba por Miguel, por Isabel o por ella misma, atrapada en un matrimonio nacido no del amor, sino de la desesperación ajena. «Él no es un mal hombre, niña», añadió doña Teresa, palmeando su mano. «Solo uno herido que no sabe cómo sanar». Aquella noche, cuando Miguel regresó de los olivares, Carmen lo esperaba en el despacho con el cuaderno sobre la mesa. Él se detuvo en la puerta, su rostro pálido como la cal, al ver lo que ella había descubierto. «Lo siento», dijo Carmen con voz firme. «No pretendía hurgar en tus recuerdos, pero creo que es hora de que hablemos de Isabel». Miguel se desplomó en el sillón frente a ella, repentinamente envejecido 10 años. «¿Qué quieres saber?», preguntó con voz ronca. «Todo», respondió Carmen. «Quiero conocer al hombre con quien me casé. No solo al comerciante de aceite, sino al artista que dibuja con el corazón. Quiero entender tu dolor para no convertirme accidentalmente en parte de él». Y así, mientras la noche granadina desplegaba su manto de estrellas sobre la Alhambra, Miguel abrió por primera vez las puertas de su pasado. Habló de Isabel, de su pasión y su traición, de la vergüenza que sintió al no ser suficiente para retenerla, del miedo que lo atenazaba cada vez que pensaba en volver a amar. Carmen escuchó sin juzgar, sus ojos fijos en aquel hombre vulnerable que, por primera vez desde que lo conocía, mostraba su alma desnuda. Cuando él terminó, con la voz quebrada y los hombros hundidos, Carmen hizo algo que sorprendió a ambos. Tomó sus manos ásperas entre las suyas y dijo: «No puedo competir con un fantasma, Miguel, pero puedo ofrecerte algo que Isabel nunca te dio, la verdad de quién soy desde el principio. No soy una artista brillante, ni tengo sueños de recorrer Europa. Soy solo Carmen, con mis miedos y mis esperanzas,
Y estoy aquí, dispuesta a construir algo real, si tú también lo estás. Miguel la miró largamente, como si la viera por primera vez. Luego, en un gesto que cambiaría el curso de sus vidas, llevó la mano de Carmen a sus labios y depositó un beso en su palma, sellando un pacto silencioso entre dos almas heridas que comenzaban a vislumbrar la posibilidad de la sanación. Una semana después del descubrimiento del cuaderno, el cielo sobre Granada se oscureció con nubes negras que presagiaban tormenta. Los truenos rugían sobre la Alhambra y los relámpagos iluminaban intermitentemente las callejuelas del Albaicín. Carmen observaba fascinada desde el ventanal del salón cómo la lluvia transformaba la ciudad en un paisaje surrealista. «Se avecina un levante», comentó Miguel a su lado, contemplando también el espectáculo natural. «Durará 3 días, según los viejos del pueblo. Estaremos prácticamente aislados aquí arriba. La perspectiva de permanecer confinados juntos en la casa señorial, sin las escapatorias habituales de los negocios para él o los paseos para ella, creaba una intimidad forzosa que ninguno de los dos había anticipado. Carmen sintió un hormigueo de nerviosismo mezclado con expectación. Desde la noche de su conversación sobre Isabel, algo había cambiado entre ellos. Las cenas eran más largas, las conversaciones más profundas, y en ocasiones sus manos se rozaban accidentalmente al alcanzar el pan o servir el vino. La primera noche de tormenta, cuando la electricidad falló y la casa quedó sumida en penumbras, doña Teresa encendió velas por todas las estancias, creando un ambiente casi mágico. Miguel sacó un viejo juego de dominó y lo colocó sobre la mesa del salón. «¿Conoces las reglas?», preguntó con una sonrisa que iluminaba sus ojos más que las velas. Carmen negó con la cabeza. «Mi padre consideraba los juegos un pasatiempo frívolo», confesó. «Decía que una señorita debía ocupar su tiempo en labores más productivas». Miguel soltó una carcajada que resonó por toda la estancia, sorprendiendo a Carmen. Era la primera vez que lo escuchaba reír con genuino abandono. «Tu padre y yo habríamos discrepado en muchas cosas», dijo, comenzando a explicarle las reglas del juego. Pasaron horas jugando a la luz de las velas, Carmen cometiendo errores que hacían reír a Miguel y él fingiendo indignación cuando ella, por pura suerte, realizaba jugadas brillantes. Doña Teresa los observaba desde el umbral con una sonrisa cómplice, como quien presencia el nacimiento de algo largamente esperado. El segundo día de tormenta, Miguel llevó a Carmen al sótano donde guardaba sus mejores cosechas de vino y aceite. Con la paciencia de un maestro, le enseñó a distinguir los aromas: el picante de Jaén, el suave de la Alpujarra, el frutado de Cataluña. «Cierra los ojos», le indicó, sosteniendo una copa bajo su nariz. «Dime qué notas». Carmen inhaló profundamente, dejando que los aromas despertaran sensaciones en su memoria. Madera y algo dulce, como higos secos, aventuró. Miguel la observaba con una intensidad nueva, como si cada descubrimiento suyo le revelara capas desconocidas de su ser. «Tienes buen olfato», aprobó. «Es un Montilla Moriles de la bodega de mi abuelo, envejecido en barricas de roble y con notas de frutos secos». En un impulso, Carmen tomó la copa de sus manos y bebió un pequeño sorbo, sintiendo el líquido ámbar deslizarse por su garganta con un calor reconfortante. Una gota escapó de la comisura de sus labios, y antes de que pudiera limpiarla, el pulgar de Miguel la recogió en un gesto tan íntimo que ambos se quedaron inmóviles, atrapados en la electricidad del momento. El tercer día, la tormenta amainaba, pero las calles seguían intransitables. Carmen encontró a Miguel en la biblioteca, contemplando pensativo el cuaderno de dibujos que ella había descubierto. «Nunca le enseñé estos dibujos a nadie», confesó él sin levantar la mirada. «Ni siquiera a Isabel. Dibujar era mi forma de capturar momentos que temía perder». Carmen se sentó a su lado,
respetando el silencio que siguió a aquella confidencia. Finalmente, tomó valor y preguntó: ¿por qué dejaste de dibujar cuando ella se marchó? Miguel cerró el cuaderno con un suspiro, porque cada trazo me recordaba lo que había perdido, no solo a Isabel, sino mi capacidad de ver belleza en el mundo. Carmen reflexionó sobre sus palabras. Luego, con una determinación que no sabía que poseía, se levantó y regresó minutos después con su guitarra española, un regalo de su padre que había traído consigo al matrimonio. Mi padre insistió en que aprendiera a tocar, explicó, sentándose frente a Miguel. Decía que una señorita debía entretener a las visitas, pero yo tocaba en secreto las melodías prohibidas, las que hablaban de pasiones y penas. Sus dedos comenzaron a arrancar del instrumento un fandango melancólico, las notas elevándose entre los libros como pájaros liberados. Carmen nunca había tocado para nadie, excepto su institutriz, y sentía las mejillas arder de vergüenza, pero continuó, perdida en la música. Cuando terminó, levantó la mirada para encontrar a Miguel con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas curtidas por el sol. ¿Por qué lloras?, preguntó ella, alarmada. Porque acabas de demostrarme que todavía puedo sentir, respondió él con voz ronca. El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Carmen depositó suavemente la guitarra en el suelo y en un acto de valentía nacido de aquellos días de intimidad forzosa, se acercó a Miguel. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, sus respiraciones mezclándose en el aire cargado de promesas. Carmen, susurró él, su nombre convertido en una pregunta y una súplica. Ella respondió eliminando la distancia entre sus labios. No fue el beso protocolario de la boda, sino uno nacido del conocimiento mutuo, de verdades compartidas, de música y vino y tormenta. Un beso que no borraba el pasado, pero que abría la puerta a un futuro inesperado. Cuando finalmente se separaron, Miguel apoyó su frente contra la de ella y murmuró: «Tengo miedo de volver a perderme en alguien». «Yo no soy alguien», respondió Carmen con una sabiduría que la sorprendió. «Soy Carmen, y no te pido que te pierdas en mí, sino que caminemos juntos encontrándonos». Afuera la tormenta había cesado, pero dentro de aquella biblioteca algo nuevo comenzaba a formarse, tan poderoso y frágil como los primeros brotes después de la lluvia. El 5º mes de matrimonio trajo consigo las primeras visitas formales. La familia de Carmen, encabezada por doña Pilar, su madre, llegó un domingo para el almuerzo tradicional. La tensión era palpable desde el momento en que cruzaron el umbral de la casa señorial. Doña Pilar, una mujer menuda pero de presencia imponente, escrutó cada rincón con ojos de halcón, buscando signos de la posición recuperada de su hija. El padre de Carmen, don Francisco, un hombre otrora orgulloso, reducido ahora a una sombra silenciosa por la bancarrota, estrechó la mano de Miguel con un respeto que rayaba en la sumisión. Los hermanos menores de Carmen, Alejandro y Lucía, observaban fascinados los tapices y muebles antiguos, como si hubieran entrado en un museo. El almuerzo, preparado con esmero por doña Teresa y servido en la mejor vajilla valenciana, transcurría con la rigidez propia de las reuniones familiares, donde todos evitan los temas verdaderamente importantes. «¿Y bien?», preguntó finalmente doña Pilar, dirigiendo una mirada penetrante a su hija mientras sorbía su consomé. «¿Cuándo podemos esperar noticias felices?». El silencio que siguió fue denso como la miel de azahar. Carmen sintió el calor ascender por su cuello hasta sus mejillas, consciente de que su madre estaba preguntando abiertamente sobre un heredero, sobre la consumación del matrimonio que hasta la semana anterior no había ocurrido. Miguel, percibiendo su incomodidad, intervino con una diplomacia que Carmen agradeció silenciosamente. «Doña Pilar, Carmen y yo preferimos conocernos mejor antes de ampliar la familia.
Después de todo, tenemos toda una vida por delante. La sonrisa forzada de su madre no ocultaba la decepción. Para ella, el valor de aquel matrimonio no residía en la felicidad de su hija, sino en la restauración del honor familiar y la seguridad económica que un nieto proporcionaría. A tu edad, Miguel, insistió doña Pilar abandonando toda pretensión de sutileza, no deberías postergar demasiado la paternidad, y Carmen fue educada para ser una excelente madre. Es su destino natural. Carmen observó cómo los nudillos de Miguel se tornaban blancos alrededor del mango del cuchillo. Algo nuevo y protector se despertó en ella, una determinación de defender lo que estaban construyendo contra las expectativas ajenas. «Madre», intervino con una calma que sorprendió a todos, incluida a sí misma. «Miguel me está enseñando sobre los negocios del aceite. Resulta que tengo buen olfato para distinguir calidades y regiones. Quizás mi destino no sea tan natural como siempre asumimos». La expresión escandalizada de doña Pilar y la mirada de orgullo que Miguel le dirigió fueron igualmente satisfactorias. Después de que su familia se marchara, con promesas forzadas de visitarlos pronto, Carmen y Miguel compartieron una botella de vino en el patio, escuchando el murmullo de la fuente. La intimidad que habían descubierto durante la tormenta se había transformado en una complicidad que los fortalecía frente al mundo exterior. «Lo siento por mi madre», dijo Carmen finalmente. «Ella solo ve en este matrimonio una transacción beneficiosa». Miguel tomó su mano, acariciando con el pulgar el interior de su muñeca, en un gesto que se había vuelto habitual entre ellos. «No te disculpes por ella. Mi familia no es mejor». Como para confirmar sus palabras, al día siguiente recibieron la visita de don Ernesto, el hermano mayor de Miguel y administrador de parte de sus negocios. Contrario a la familia de Carmen, don Ernesto no se andaba con rodeos. «He encontrado un comprador para las tierras de Ronda», anunció durante la cena sin siquiera saludar apropiadamente a Carmen. «Ofrecen un buen precio. Deberíamos cerrar el trato antes de que cambien de opinión». Miguel frunció el ceño. «Esas tierras no están en venta, Ernesto. Ya lo discutimos». Don Ernesto, un hombre corpulento con el mismo tono de piel olivácea que su hermano, pero sin su gentileza natural, resopló con impaciencia. «Eres demasiado sentimental. Esas tierras apenas producen, y el capital podría invertirse en ampliar los olivares de Jaén, que sí son rentables». «Fueron las primeras tierras que compró nuestro padre», respondió Miguel con una firmeza que no admitía discusión. «Además, son parte del patrimonio que dejaré a mis hijos algún día». La mirada calculadora que don Ernesto dirigió a Carmen la hizo sentir como ganado en subasta. «Hablando de hijos, ¿cuándo piensas empezar a producir herederos, cuñada? El tiempo corre, especialmente para mi hermano». Carmen sintió una rabia helada recorrer sus venas. No era solo el tono condescendiente, sino la realización de que tanto su familia como la de Miguel los veían no como personas con deseos y tiempos propios, sino como piezas en un tablero de ajedrez económico y social. «Cuando decidamos que es el momento», respondió con una sonrisa gélida. «Y respecto a las tierras de Ronda, coincido con Miguel. El valor sentimental supera cualquier oferta monetaria». La expresión de don Ernesto oscilaba entre la sorpresa y la indignación. Claramente, no esperaba que la joven esposa de su hermano tuviera opiniones sobre asuntos de negocios, mucho menos que las expresara abiertamente. «Vaya, vaya», dijo finalmente con una sonrisa torcida. «Parece que has encontrado una esposa con carácter, Miguel. Solo espero que no sea otro error de juicio, como lo fue...». «Suficiente, Ernesto», cortó Miguel levantándose de la mesa. «No permitiré que insultes a Carmen en nuestra propia casa. Es hora de que te retires». Después de que don Ernesto se marchara con evidentes muestras de disgusto, Carmen encontró a Miguel en la terraza, contemplando las luces de Granada que se extendían como un mar de estrellas bajo el albayzín.
Lo siento, dijo ella, apoyándose en la barandilla a su lado. No pretendía entrometerme en asuntos familiares. Miguel la miró con una intensidad que la estremeció. Al contrario, me recordaste por qué me negué durante años a volver a casarme y por qué finalmente acepté hacerlo contigo. Necesitaba a alguien que no fuera un simple adorno, sino una compañera que entendiera el valor de lo que construimos, no solo su precio. Carmen sintió que algo dentro de ella se expandía, una certeza cálida de que, a pesar de los inicios forzados, estaban forjando algo genuino. Algo que no existía en los manuales de etiqueta, ni en los contratos matrimoniales, sino en los espacios compartidos, en las batallas libradas juntos, en la defensa mutua frente a las expectativas ajenas. ¿Me mostrarías esas tierras de Ronda algún día?, preguntó entrelazando sus dedos con los de él. Te mostraré todos mis mundos, Carmen, prometió Miguel, y quizás juntos descubramos algunos nuevos. En la quietud de aquella noche granadina, bajo un cielo tachonado de estrellas, sellaron esa promesa con un beso que ya no tenía el sabor de la incertidumbre, sino el de posibilidades infinitas. Quiero acompañarte, dijo Carmen una mañana, mientras Miguel preparaba sus documentos para la visita mensual a los olivares de Jaén. La sorpresa en el rostro de su marido fue evidente. Llevaban casi 6 meses casados, y nunca antes había expresado interés en visitar los negocios que eran el sustento de la familia. Para una dama de su posición, los asuntos comerciales se consideraban territorio exclusivamente masculino. No es un viaje de placer, Carmen, respondió él con cautela. Son jornadas largas bajo el sol, conversaciones técnicas sobre producción y mercados, noches en posadas sencillas. Precisamente por eso quiero ir, interrumpió ella con determinación. Quiero conocer tu mundo, Miguel. No solo los salones y tertulias donde nos conocimos, sino los lugares que realmente importan para ti. Quiero entender de dónde viene el aceite que servimos en nuestra mesa y conocer a las personas que trabajan contigo. Miguel la estudió con una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que Carmen había comenzado a reconocer como orgullo. La sociedad granadina hablará, advirtió, aunque su tono sugería que eso ya no le importaba tanto como antes. «Que hablen», respondió ella con una sonrisa desafiante. «Prefiero su desaprobación a tu ausencia. Además, ¿qué pueden decir que no hayan dicho ya sobre nuestro matrimonio?» Así fue como, 2 días después, Carmen se encontró viajando en el coche de Miguel hacia la provincia de Jaén, dejando atrás las torres de la Alhambra y adentrándose en un paisaje que cambiaba gradualmente. Las montañas escarpadas de Sierra Nevada daban paso a colinas suaves cubiertas de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, como un mar plateado bajo el sol andaluz. El primer impacto fue sensorial. El aroma de tierra rojiza mezclado con romero silvestre, el calor seco que contrastaba con la brisa fresca de Granada y sobre todo la presencia imponente de aquellos árboles centenarios, algunos tan antiguos que, según explicó Miguel, habían sido plantados por los romanos. Cada olivar tiene su propia personalidad, le contaba mientras recorrían los campos en un carro tirado por mulas. Estos de aquí, los picuales, producen un aceite robusto, ideal para guisos fuertes. Aquellos de allá, los arbequinos, dan un aceite más dulce y delicado, perfecto para pescados. Carmen observaba fascinada cómo Miguel se transformaba entre aquellos árboles. En Granada era un hombre reservado, siempre consciente de su posición y de las expectativas sociales. Aquí entre los olivares había una naturalidad en sus movimientos, una cadencia en su voz que revelaba una conexión visceral con la tierra. Lo más revelador, sin embargo, fue presenciar cómo interactuaba con los jornaleros. No había condescendencia en su trato, sino un respeto genuino. Conocía los nombres de cada uno, preguntaba por sus familias,
Escuchaba sus preocupaciones sobre la cosecha venidera. Estos hombres y mujeres de manos encallecidas y rostros curtidos por el sol no veían en él al rico comerciante, sino a alguien que compartía su amor por los olivos y entendía el valor del trabajo duro. Durante las comidas compartidas bajo la sombra de un gran olivo, Carmen escuchaba historias que nunca se contaban en los salones de Granada. Relatos de sequías superadas con ingenio, de técnicas de poda transmitidas de padres a hijos durante generaciones, de fiestas de cosecha donde el vino corría tan abundante como las risas. Una tarde, mientras Miguel discutía con el capataz los planes para la nueva prensa de aceite, Carmen se encontró conversando con María, una mujer mayor que supervisaba la selección de aceitunas para las variedades premium. «Don Miguel es diferente desde que te trajo», comentó María sin rodeos, sus ojos astutos evaluando a Carmen. Antes venía, hacía su trabajo y se marchaba. Ahora sonríe. Habla de futuro, no solo de la próxima cosecha. Carmen sintió un rubor cálido ascender por su cuello. «Estamos aprendiendo a conocernos», respondió con honestidad. María asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «El amor verdadero no es como nos cuentan los romances, señorita», dijo, sus manos arrugadas seleccionando aceitunas con precisión experta. «No es un rayo que te parte en dos. Es como estos olivos. Crece lentamente, echa raíces profundas y, si lo cuidas bien, da frutos por generaciones». Aquella noche, en la sencilla pero acogedora casa rural que Miguel mantenía en la finca, Carmen contemplaba las estrellas desde la terraza cuando sintió sus brazos rodearla por la espalda. Se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «¿Qué piensas?», preguntó él, su aliento cálido contra su cuello. «Pienso que nunca te había visto realmente hasta hoy», respondió ella, girando entre sus brazos para mirarlo a los ojos. «En Granada eres don Miguel, el respetado comerciante. Aquí eres simplemente Miguel, el hombre que ama esta tierra y a quienes la trabajan». Una vulnerabilidad inusitada cruzó el rostro de él. «¿Y cuál prefieres?». Carmen acarició su mejilla, sintiendo la aspereza de la barba incipiente bajo sus dedos. «Los amo a ambos», confesó, «porque ambos son partes del hombre con quien elegí estar, no del hombre con quien me obligaron a casarme». Fue la primera vez que utilizaba esa palabra. Amar. Flotó entre ellos como una promesa, como una verdad que habían estado bordeando durante meses y que finalmente se materializaba bajo aquel cielo estrellado de Jaén. Miguel tomó su rostro entre sus manos ásperas, aquellas manos que sabían tanto de trabajo como de ternura, y la besó con una intensidad que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. Y allí, lejos de las presiones familiares y las expectativas sociales de Granada, compartieron una intimidad nacida no de obligaciones matrimoniales, sino de elecciones conscientes y descubrimientos mutuos. Al regresar a Granada una semana después, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato social, ni siquiera dos amigos que comenzaban a apreciarse. Eran compañeros en el sentido más profundo, dos personas que habían visto lo mejor y lo más auténtico del otro, y habían decidido, esta vez sin presiones externas, caminar juntos el sendero que se abría ante ellos. El verano se dio paso a un otoño extraordinariamente lluvioso que trajo consigo más que hojas doradas, cayendo sobre las calles empedradas de Granada. A finales de octubre, una epidemia de cólera comenzó a extenderse por los barrios más pobres de la ciudad, alimentada por las aguas estancadas y las condiciones precarias. Lo que comenzó como rumores inquietantes, pronto se convirtió en una realidad innegable cuando las campanas de las iglesias empezaron a doblar con frecuencia alarmante. Miguel regresó una noche con el rostro sombrío después de una reunión con otros comerciantes y autoridades locales.
La situación es grave, informó a Carmen rechazando la copa de Jerez que ella le ofrecía. El Realejo y el Sacromonte son los más afectados. Hay familias enteras enfermas, sin nadie que pueda cuidarlas. Los médicos están desbordados. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había escuchado historias terribles sobre epidemias anteriores, sobre cómo el miedo convertía a vecinos en extraños y cómo la muerte no discriminaba entre ricos y pobres. ¿Qué se puede hacer?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. He ofrecido financiar un hospital provisional en la iglesia de San Nicolás, respondió Miguel, pasándose una mano cansada por el rostro. Otros comerciantes aportarán alimentos y medicinas. Necesitamos voluntarios para atender a los enfermos, pero el miedo al contagio hace que pocos se ofrezcan. Carmen guardó silencio, procesando la información. Luego, con una determinación que sorprendió a ambos, dijo: «Iré contigo». Miguel la miró como si acabara de proponer algo absurdo. «Es demasiado peligroso, Carmen. No puedo permitirlo». «No estoy pidiendo permiso», respondió ella con firmeza. «Tuve una prima que enfermó de cólera cuando yo era niña. Mi madre y yo la cuidamos día y noche. Sé preparar sueros y bajar fiebres. Puedo ser útil. Tu familia me culpará si algo te sucede», insistió él, aunque Carmen podía ver que su resolución flaqueaba. «Mi familia me vendió al mejor postor para salvar su honor», replicó ella con una amargura inusual. «No tienen derecho a opinar sobre cómo decido arriesgar mi vida». Al día siguiente, contra todas las convenciones sociales y los ruegos desesperados de doña Pilar, que había acudido a la casa señorial al enterarse de los planes de su hija, Carmen acompañó a Miguel al improvisado hospital. La iglesia de San Nicolás, con sus vistas privilegiadas al Albaicín y la Alhambra, se había transformado en un escenario de sufrimiento. Bancos retirados para hacer espacio a catres, donde yacían hombres, mujeres y niños, con el rostro ceniciento y los ojos hundidos por la deshidratación. El olor a enfermedad, a desinfectante y a miedo impregnaba el aire. Por un instante, Carmen sintió que le faltaba el valor. Luego vio a Miguel arremangarse la camisa y arrodillarse junto a un niño que lloraba llamando a su madre, y toda duda se disipó. Durante las semanas siguientes, establecieron una rutina extenuante. Salían al amanecer cargados con caldos nutritivos que doña Teresa preparaba. Trabajaban hasta bien entrada la noche atendiendo enfermos, administrando medicinas o simplemente sosteniendo la mano de quienes no tenían a nadie más. Regresaban a casa al alba, exhaustos pero unidos por un propósito que trascendía sus propias vidas. Una tarde particularmente difícil, cuando 3 personas habían fallecido en sus brazos, Carmen se encontró llorando en un rincón de la sacristía, sobrepasada por la impotencia. Miguel la encontró así, y en lugar de ofrecer palabras vacías de consuelo, simplemente se sentó a su lado y la abrazó en silencio, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. «¿Cómo sigues adelante cuando parece que nada de lo que haces es suficiente?», preguntó ella entre sollozos. «Recordando que cada vida que tocamos importa», respondió él con voz quebrada. «Incluso cuando perdemos a alguien, el hecho de que no muriera solo, de que supiera que alguien se preocupaba, ya es un triunfo contra la indiferencia». Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida, rodeados de sufrimiento y a la vez de una solidaridad humana que trascendía clases sociales, cuando Miguel pronunció las palabras que cambiarían definitivamente el curso de sus vidas. «Te amo, Carmen». No como se supone que un marido debe amar a su esposa por obligación, sino como un hombre ama a una mujer que ha elegido libremente, con todos sus miedos y su valentía. Carmen lo miró a través de las lágrimas, viendo en sus ojos agotados una verdad que resonaba con la que ella misma había descubierto durante aquellas semanas terribles, que el amor verdadero
no nacía en los momentos de felicidad y comodidad, sino en las trincheras de la vida, cuando las máscaras caían y solo quedaba la esencia de quienes realmente eran. «Yo también te amo, Miguel», respondió con sencillez. «No al hombre con quien me casé, sino al hombre que he descubierto día a día, el que está dispuesto a arriesgarlo todo por quienes más lo necesitan». A finales de noviembre, cuando las primeras nieves coronaban la Sierra Nevada y la epidemia finalmente comenzaba a remitir, Carmen y Miguel regresaron a la casa señorial con algo más que el agotamiento en sus huesos. Traían consigo una certeza profunda de que, a pesar de los orígenes forzados de su unión, habían forjado algo auténtico y resistente en el fuego de la adversidad compartida. La sociedad granadina murmuraba escandalizada sobre cómo doña Carmen, la joven esposa de don Miguel Herrera, había desafiado todas las convenciones para atender a enfermos de cólera en los barrios pobres. Algunos la llamaban santa, otros la consideraban imprudente. Pero por primera vez en su vida, Carmen descubrió que le importaba muy poco lo que dijeran los demás. Había encontrado su propio valor más allá de las expectativas ajenas, y eso era una libertad que ningún contrato matrimonial podía otorgar ni arrebatar. La vida parecía recuperar cierta normalidad tras la epidemia. Diciembre trajo consigo las primeras nieves sobre Granada, transformando el paisaje en una visión casi mágica. Desde la ventana del dormitorio que ahora compartían, Carmen contemplaba cómo los copos blancos se posaban sobre los tejados del albaicín y los cipreses del jardín. Miguel dormía profundamente a su lado, el cansancio acumulado de meses finalmente cobrando su precio. Lo observó en la penumbra del amanecer, las canas que salpicaban sus sienes, las arrugas que enmarcaban sus ojos, las manos fuertes que descansaban sobre las sábanas. Ya no veía esas marcas como signos de la distancia de edad entre ellos, sino como el mapa de una vida rica en experiencias que ahora compartía con ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus reflexiones. Era doña Teresa, con expresión inusualmente grave. «Necesito hablar con usted, señora», susurró la anciana lanzando una mirada cautelosa hacia Miguel. «En privado». Intrigada, Carmen se envolvió en un chal y siguió a la ama de llaves hasta la pequeña sala donde solían tomar el desayuno. Un fuego crepitaba en la chimenea, combatiendo el frío matutino. «He dudado durante semanas sobre si debía entregarle esto», comenzó doña Teresa extrayendo de su bolsillo un sobre amarillento, «pero después de todo lo que ha sucedido, después de ver cómo usted y don Miguel han encontrado el camino hacia el otro, creo que es el momento». Con manos temblorosas, le entregó el sobre a Carmen. La caligrafía elegante que indicaba el nombre de Miguel era desconocida para ella, pero algo en su interior le dijo inmediatamente quién era la remitente. «¿De dónde salió esto?», preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. «Isabel la dejó antes de marcharse a París», explicó doña Teresa, sentándose pesadamente frente a ella. «La escondió en un libro de la biblioteca, pero yo la encontré mientras limpiaba. Nunca supe si debía dársela a don Miguel. Temía que lo destruyera completamente. Después llegó usted, y entonces temí que esta carta pudiera destruir lo que estaban construyendo». Carmen contempló el sobre como si fuera una bomba, a punto de estallar. Todos los fantasmas del pasado que creía haber exorcizado durante los meses anteriores parecían materializarse nuevamente. «¿La has leído?», preguntó finalmente. Doña Teresa negó con la cabeza. «No me correspondía, pero ahora creo que usted debe decidir qué hacer con ella. Usted ha ganado ese derecho». Cuando la anciana se retiró, Carmen permaneció largo rato contemplando el fuego, el sobre pesando en sus manos como plomo. Finalmente, respiró hondo y lo abrió. La carta era breve, escrita con una caligrafía que, a pesar de su elegancia, revelaba prisas y emociones turbulentas. «Miguel,
Cuando leas esto, ya estaré en camino a París con Henri. No espero tu perdón, ni lo merezco. Solo quiero que sepas la verdad que nunca tuve el valor de decirte a la cara. Nunca te amé como merecías ser amado. Me casé contigo porque representabas seguridad y respetabilidad, porque mi familia veía en ti un buen partido, porque tus recursos me permitirían pintar sin preocupaciones. Pero mi corazón siempre anheló libertad, pasión, la vida bohemia que Granada jamás podría ofrecerme. No eres tú quien falló en nuestro matrimonio. Soy yo quien nunca fue honesta sobre mis verdaderos deseos. Intenté convencerme de que podría ser la esposa que necesitabas, pero cada día me sentía más atrapada en una vida que no era la mía. Algún día, espero que encuentres a alguien que te ame por quien realmente eres, no por lo que puedes ofrecer. Alguien que vea la bondad en tus ojos y la nobleza en tu corazón, y que los valore como yo nunca supe hacerlo. No me busques. Sigue adelante. Mereces más de lo que yo jamás podría darte. Isabel. Carmen sintió las lágrimas resbalar por sus mejillas mientras doblaba cuidadosamente la carta y la devolvía al sobre. No eran lágrimas de celos o inseguridad, sino de una tristeza profunda por el dolor que aquellas palabras habían causado o habrían causado a Miguel. Durante horas debatió consigo misma. Debía mostrarle la carta. Tenía derecho a decidir si Miguel debía conocer las verdaderas razones del abandono de Isabel. ¿O era mejor dejar que el pasado permaneciera enterrado? Cuando Miguel finalmente despertó y la encontró en la biblioteca, supo inmediatamente que algo había sucedido. La conocía lo suficientemente bien ahora para leer las señales, la tensión en sus hombros, la manera en que evitaba su mirada. «¿Qué ocurre, Carmen?», preguntó sentándose frente a ella. Tomando una decisión final, Carmen le entregó el sobre. «Doña Teresa me dio esto esta mañana. Es de Isabel. La dejó antes de marcharse, pero nunca llegó a tus manos». Vio cómo el color abandonaba el rostro de Miguel, cómo sus manos temblaban ligeramente al tomar el sobre. Durante un momento terrible, temió haber cometido un error irreparable, haber reabierto heridas que apenas comenzaban a sanar. Miguel leyó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminó, permaneció inmóvil, la mirada fija en aquellas palabras que habían llegado con 5 años de retraso. «Siempre creí que había sido mi culpa», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «que no había sido suficiente, que si hubiera sido más atento, más comprensivo, ella se habría quedado». Carmen se arrodilló frente a él, tomando sus manos entre las suyas. «No fue tu culpa, Miguel. Nunca lo fue. Ella tomó sus decisiones basadas en sus propios deseos y necesidades, no por tus acciones o faltas». Él levantó la mirada, y Carmen vio algo inesperado en sus ojos. No dolor fresco, sino una especie de liberación, como si un peso largamente cargado finalmente hubiera sido depositado. «Durante 5 años me torturé pensando qué podría haber hecho diferente», confesó, comparando cada nueva interacción con lo que había vivido con Isabel, temiendo repetir errores que ni siquiera comprendía. «Incluso contigo, al principio, me contenía. Temía volver a entregarme completamente solo para descubrir que, nuevamente, no era suficiente». «¿Y ahora?», preguntó Carmen, su corazón latiendo acelerado. Miguel tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Ahora veo que lo que tuvimos Isabel y yo fue una ilusión desde el principio. Ella nunca me amó realmente, y yo amaba una imagen de ella que no correspondía a la realidad». Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Carmen. «Contigo es diferente. Nos hemos visto en nuestros momentos más vulnerables. Hemos compartido miedos y esperanzas. Hemos construido algo real, ladrillo a ladrillo, día a día. No es un espejismo, Carmen. Es el amor más auténtico que he conocido.
Carmen sintió que algo se expandía en su pecho, una calidez que disipaba todos los temores que ni siquiera sabía que seguía albergando. «¿Qué harás con la carta?», preguntó suavemente. Miguel la miró por última vez, luego se levantó y la arrojó al fuego. Juntos contemplaron cómo las llamas devoraban aquel vestigio del pasado, transformándolo en cenizas y liberación. «El pasado ya no tiene poder sobre nosotros», dijo finalmente, atrayéndola hacia sí. «Es hora de escribir nuestra propia historia, sin fantasmas que se interpongan entre nosotros». Aquella noche, mientras la nieve seguía cayendo sobre Granada como un manto de posibilidades nuevas, Carmen y Miguel sellaron su compromiso renovado en la intimidad de su dormitorio. No era ya el encuentro tentativo de dos extraños explorando un territorio desconocido, sino la danza armoniosa de dos almas que habían aprendido a moverse al mismo ritmo, a anticipar los deseos del otro, a dar y recibir con igual generosidad. Y mientras Granada dormía bajo su manto blanco, ellos descubrieron que, a veces, las revelaciones más dolorosas pueden ser también las más liberadoras, si se afrontan juntos, con honestidad y amor. La llegada de la primavera trajo consigo más que flores de almendro y el canto renovado de los pájaros. Una mañana de marzo, Carmen despertó con una náusea que no podía atribuirse a nada que hubiera comido. Cuando la sensación se repitió durante 3 días consecutivos, doña Teresa la miró con una sonrisa conocedora. «Creo, señora, que pronto tendremos que preparar una habitación nueva en la casa», comentó la anciana mientras le servía un té de manzanilla. Carmen levantó la mirada, el significado de aquellas palabras penetrando lentamente en su conciencia. Llevó una mano a su vientre, todavía plano, pero que ahora posiblemente albergaba una nueva vida. «¿Tú crees?», comenzó, sin atreverse a completar la frase. «Tengo 7 hijos y 12 nietos», respondió doña Teresa con un guiño. «Reconozco los síntomas. Deberíamos llamar al médico para confirmarlo, pero raramente me equivoco en estos asuntos». El doctor Ramírez, un hombre afable de espeso bigote canoso, confirmó lo que ya sospechaban. Carmen estaba embarazada de aproximadamente 2 meses. La noticia, que debería haber sido motivo de pura alegría, despertó en ella sentimientos contradictorios que no se atrevía a confesarle a nadie, ni siquiera a Miguel. Por un lado, la emoción de crear vida, de formar una familia con el hombre que había aprendido a amar profundamente. Por otro, un miedo sordo y persistente. ¿Sería ahora reducida nuevamente a un papel, el de madre, después de haber descubierto tantas facetas de sí misma durante el último año? ¿Vería Miguel en ella principalmente a la madre de su hijo, cumpliendo finalmente el propósito por el que sus familias los habían unido? ¿Se convertirían en lo que se esperaba de ellos, en lugar de lo que habían elegido ser? Esa tarde, sentada en el mirador desde donde se contemplaba la Alhambra bañada por la luz dorada del atardecer, Carmen escuchó los pasos familiares de Miguel aproximándose. «Doña Teresa me ha dado la noticia», dijo él, sentándose a su lado y tomando sus manos. «¿Por qué no me lo dijiste tú misma?». Carmen estudió su rostro, buscando signos de las emociones que tanto temía ver. Satisfacción por el deber cumplido, la sensación de haber conseguido finalmente lo que se esperaba de su matrimonio. «Porque tengo miedo», confesó finalmente, las palabras brotando como un torrente largo tiempo contenido. «Miedo de que todo cambie, de que las familias que nos presionaron vean esto como una victoria, de convertirme solo en un vientre, un medio para un fin, de que lo que hemos construido tú y yo quede sepultado bajo expectativas ajenas». Miguel la miró largamente, procesando sus palabras. Luego, para su sorpresa, una sonrisa amplia iluminó su rostro, no de satisfacción, sino de pura ternura. «Oh, Carmen», dijo llevando sus manos a sus labios,
¿Crees que podría reducirte a un solo papel después de todo lo que hemos vivido juntos? Después de haberte visto cuidar enfermos durante la epidemia, dirigir la casa con sabiduría, aprender sobre los negocios, desafiar las convenciones sociales, este hijo no es el propósito de nuestro matrimonio. Es un regalo inesperado en el camino que decidimos recorrer juntos. Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Pero todos esperaban esto. Insistió, necesitando escuchar más, necesitando la confirmación de que sus miedos eran infundados. Tu hermano, mi madre, que esperen lo que quieran, respondió Miguel con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Este hijo será nuestro, no de ellos, y tú serás siempre Carmen, mi compañera, mi igual, la mujer que eligió amarme cuando podría haberse limitado a tolerarme. La maternidad no te reducirá, Carmen, te expandirá como todo lo que has enfrentado hasta ahora te ha expandido. Algo en sus palabras alcanzó un rincón profundo del alma de Carmen, disipando sombras que ni siquiera sabía que estaban allí. Apoyó la cabeza en el hombro de Miguel, sintiendo una paz que no había experimentado desde que sospechó por primera vez su embarazo. ¿Qué diremos a las familias?, preguntó finalmente. La verdad, respondió él acariciando su cabello, que estamos esperando un hijo. Nada más. No les debemos explicaciones sobre nuestros sentimientos, ni les daremos el poder de reclamar este acontecimiento como resultado de sus maquinaciones. Durante las semanas siguientes, las reacciones fueron exactamente como habían anticipado. Doña Pilar apenas podía contener su satisfacción al anunciar a sus amistades que pronto sería abuela, como si aquel fuera el único propósito de la existencia de Carmen. Don Ernesto hizo comentarios sobre la continuidad del negocio familiar y la necesidad de modificar el testamento para incluir al heredero. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Carmen y Miguel. Ya no eran las piezas pasivas en un tablero social que otros movían a su antojo. Establecieron límites claros, decidieron quién participaría en la vida de su hijo y en qué términos, y se negaron a permitir que las expectativas ajenas infectaran la alegría genuina que habían comenzado a sentir ante la perspectiva de la paternidad. Una tarde, mientras Miguel dibujaba nuevamente después de años de haber abandonado esa pasión, esta vez bosquejos del perfil de Carmen, de sus manos sobre su vientre ligeramente abultado, de la luz que entraba por la ventana y bañaba su figura, ella le preguntó, «¿Cómo sabes siempre las palabras exactas que necesito escuchar?» Miguel dejó el carboncillo y la miró con una sonrisa irónica. «No siempre lo sé. Solo que ahora me permito intentarlo, arriesgarme a decir lo incorrecto, porque confío en que me perdonarás si me equivoco». Con Isabel, caminaba sobre cáscaras de huevo, temiendo siempre decir algo que la alejara. Contigo, puedo ser simplemente yo, con mis torpezas y mis aciertos. Carmen reflexionó sobre cómo los demonios internos de ambos, su miedo a ser reducida a un papel, el suyo a no ser suficiente, habían estado a punto de sabotear la felicidad que habían construido. Comprendió que enfrentarlos juntos, con honestidad, era la única forma de impedir que el pasado contaminara su presente y su futuro. «¿Crees que seremos buenos padres?», preguntó, expresando otra de las inquietudes que a veces la despertaba en medio de la noche. Miguel dejó su cuaderno y se sentó junto a ella colocando una mano sobre su vientre con reverencia. «Creo que seremos padres imperfectos que amarán a su hijo con todo su corazón», respondió. «Y creo que eso es mucho más valioso que cualquier pretensión de perfección. Aprenderemos juntos, Carmen, como hemos aprendido todo lo demás». Y mientras el sol de primavera bañaba la estancia con su luz dorada, Carmen sintió que los demonios que habían amenazado su felicidad se retiraban a las sombras, no derrotados por completo, pero al menos mantenidos a raya por la fuerza tranquila del amor que habían construido,
paso a paso, elección a elección, verdad a verdad. El embarazo avanzaba sin complicaciones, trayendo con cada mes cambios no solo en el cuerpo de Carmen, sino también en la dinámica de la casa señorial. Miguel había transformado una de las habitaciones contiguas al dormitorio principal en un espacio para el bebé, supervisando personalmente cada detalle, desde la cuna de nogal tallada por artesanos locales hasta las cortinas de encaje que filtraban la luz del sol andaluz. El verano granadino, con su calor implacable, resultaba especialmente difícil para Carmen, ahora en su sexto mes. Las tardes las pasaba en el patio interior, donde la fuente de mármol proporcionaba un frescor bienvenido, mientras doña Teresa tejía diminutos zapatitos de lana y le narraba historias de su propia experiencia como madre. Fue durante una de esas tardes plácidas cuando la tranquilidad que habían construido se vio amenazada. El sonido de voces alteradas llegó desde el vestíbulo. Miguel discutía acaloradamente con alguien. Carmen se incorporó con dificultad, la curiosidad venciendo a la prudencia, y se acercó al origen del conflicto. En el centro del vestíbulo, elegantemente vestida con un traje de viaje a la última moda parisina, estaba una mujer de cabello negro como ala de cuervo y ojos oscuros que brillaban con una mezcla de determinación y nerviosismo. No necesitaba presentación. El parecido con los retratos del cuaderno era innegable. Isabel había regresado. «Te dije claramente que no eras bienvenida aquí», decía Miguel, su voz tensa pero controlada. «No hay nada que debamos hablar». Isabel dirigió su mirada hacia Carmen, que permanecía inmóvil en el umbral, una mano protectora sobre su vientre abultado. Algo cruzó por el rostro de la recién llegada. ¿Sorpresa? ¿Decepción? ¿Envidia? Era imposible determinarlo. «Veo que has rehecho tu vida», comentó Isabel recuperando rápidamente la compostura. «Me alegro por ti, Miguel. De verdad». «¿Qué quieres, Isabel?», insistió él, colocándose instintivamente entre ambas mujeres. «Han pasado 6 años. No hay lugar para ti en mi vida ahora». La visitante indeseada suspiró, un gesto teatral que Carmen sospechaba había perfeccionado a lo largo de años. «Henri me ha dejado», confesó finalmente, «por una modelo rusa 20 años más joven». Irónico, ¿verdad? El destino tiene un sentido del humor cruel. Un silencio tenso siguió a aquella revelación. Carmen observó a Miguel, buscando signos de la herida reabierta, del dolor que aquella mujer había infligido, pero para su sorpresa, lo único que vio en su rostro fue una mezcla de lástima y una especie de paz, como quien finalmente confirma que ha tomado la decisión correcta. «Lo siento por ti», dijo Miguel con sinceridad, «pero eso no cambia nada entre nosotros. Esa historia terminó hace mucho tiempo». Isabel dio un paso adelante, la desesperación comenzando a filtrarse a través de su fachada elegante. «Tengo derechos legales sobre esta casa, sobre parte de tu fortuna», insistió. «El divorcio nunca se finalizó oficialmente. Consulté con abogados en Madrid». «Te equivocas», la interrumpió Miguel con firmeza. «El divorcio se completó hace 4 años. Tu abandono facilitó el proceso. No tienes ningún derecho legal aquí». Carmen sintió una oleada de mareo y náusea, producto tanto del calor como de la tensión del momento. Se apoyó contra el marco de la puerta, intentando mantener la compostura. Miguel, siempre atento a sus necesidades, lo notó inmediatamente y se acercó a ella sosteniéndola por la cintura. Isabel observó aquel gesto de intimidad con una expresión indescifrable. «Veo que realmente la amas», comentó, su voz más suave, casi resignada. «Nunca me miraste así a mí. Nunca me permitiste conocerte realmente», respondió Miguel. «Con Carmen construimos algo verdadero, día a día, verdad a verdad. No fue el relámpago de pasión que tuve contigo, sino algo más profundo y duradero». Carmen
recuperando parte de su fortaleza, dio un paso adelante. «Señora», dijo, dirigiéndose a Isabel con una dignidad que sorprendió a todos, incluida a sí misma. «Lamento sus circunstancias actuales, pero esta es nuestra casa ahora y le agradecería que respetara nuestra paz». Isabel la estudió detenidamente, como evaluándola. Luego, con un suspiro que parecía liberar años de tensión, asintió. «Eres afortunado, Miguel», dijo recogiendo sus guantes que había dejado sobre una mesa. «Encontraste lo que yo nunca supe valorar». Antes de marcharse, sin embargo, Isabel extrajo de su bolso un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Traje esto para ti», dijo, entregándoselo a Miguel. «Lo encontré entre mis cosas en París. Creo que deberías tenerlo tú». Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio espeso llenó el vestíbulo. Carmen y Miguel se miraron, procesando lo que acababa de ocurrir. Finalmente, él desenvolvió el paquete con manos ligeramente temblorosas. Era una fotografía enmarcada en plata. Mostraba a una pareja de ancianos sentados en un banco de jardín, sonriendo al fotógrafo con esa mezcla de timidez y orgullo de quienes no están acostumbrados a ser retratados. «Mis padres», murmuró Miguel, la emoción quebrando su voz. «La última fotografía que les tomaron, poco antes de que mi padre falleciera. Creí que la había perdido para siempre». Carmen observó la imagen con ternura, reconociendo en el rostro del anciano algunos de los rasgos que amaba en Miguel: la firmeza de la mandíbula, la mirada directa y honesta. «Es un gesto extrañamente generoso de su parte», comentó, confundida por aquel acto final de Isabel. Miguel guardó silencio unos instantes, reflexionando. «Quizás es su forma de pedir perdón», dijo finalmente. «O quizás es su manera de cerrar definitivamente ese capítulo de su vida, de nuestra vida». Aquella noche, mientras yacían en la penumbra de su habitación, Carmen finalmente expresó la duda que había estado royendo su tranquilidad desde la visita inesperada. «¿Sentiste algo al verla nuevamente?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Algún resquicio del amor que sentiste por ella?». Miguel se giró hacia ella, acariciando su rostro con ternura infinita. «Sentí muchas cosas», confesó. «Compasión por su situación actual, un eco distante del dolor que alguna vez me causó. Pero sobre todo, sentí gratitud». «¿Gratitud?», repitió Carmen sorprendida. «Gratitud por el camino que me llevó hasta ti», explicó él. «Si Isabel no se hubiera marchado, si no hubiera experimentado ese dolor y esa pérdida, quizás nunca habría aprendido a valorar lo que realmente importa en una relación. Nunca habría estado preparado para amarte como mereces ser amada». Carmen sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, no de tristeza, sino de una felicidad profunda y serena. «Los fantasmas del pasado ya no tienen poder sobre nosotros, ¿verdad?», murmuró apoyando su cabeza en el pecho de Miguel, escuchando el latido constante y reconfortante de su corazón. «Ya no», confirmó él, acariciando su cabello. «Ahora solo somos tú, yo, y este pequeño milagro que crece dentro de ti. El resto es simplemente ruido distante». Y mientras Granada dormía bajo un cielo tachonado de estrellas, ellos sellaron aquella promesa con un beso que sabía a futuro, a posibilidades, a un amor que había sido probado por el fuego del pasado y había emergido más fuerte y más puro. La madrugada del 12 de octubre, mientras Granada dormía bajo un cielo aterciopelado salpicado de estrellas, Carmen sintió las primeras contracciones. El dolor agudo que atravesó su espalda baja la despertó de un sueño inquieto. Instintivamente buscó la mano de Miguel en la oscuridad. «Ha comenzado», murmuró, un temblor involuntario en su voz, mezcla de miedo y anticipación. En cuestión de minutos, la casa señorial del Albaicín se convirtió en un hervidero de actividad controlada.
Doña Teresa, quien había asistido en el nacimiento de todos sus nietos, tomó el mando con la autoridad de la experiencia. Las sábanas blancas fueron cambiadas por otras más resistentes. El agua se puso a hervir y un mensajero fue despachado para buscar a la comadrona del barrio y al médico. Miguel, a pesar de las convenciones sociales que dictaban que los hombres debían mantenerse alejados de la habitación durante el parto, se negó rotundamente a abandonar a Carmen. Permaneció a su lado durante las largas horas que siguieron, sosteniendo su mano durante cada contracción, secando el sudor de su frente, murmurando palabras de aliento que se convertían en anclas de cordura en medio del dolor creciente. «Respira conmigo, Carmen», le decía guiando su respiración cuando el dolor se volvía casi insoportable. «Estás haciendo algo extraordinario. Eres la mujer más valiente que he conocido». La comadrona, doña Soledad, una mujer de rostro bondadoso y manos expertas, observó con sorpresa la devoción con que aquel hombre atendía a su esposa. En sus 40 años asistiendo partos, jamás había visto a un marido tan involucrado, tan presente emocionalmente. «El bebé viene bien», anunció después de examinar a Carmen. «Pero el camino será largo, señora. El primogénito siempre toma su tiempo para llegar a este mundo». Las horas se convirtieron en un túnel interminable de dolor, esfuerzo y esperanza. El sol ascendió sobre la alhambra, bañando la habitación con una luz dorada que Carmen apenas percibía, concentrada como estaba en la batalla interna que libraba su cuerpo. Miguel no se apartó ni un instante, ignorando el agotamiento, negándose a ser relevado incluso cuando doña Teresa insistía en que descansara. «Le prometí que nunca la dejaría sola», fue su simple respuesta. Y un hombre solo tiene su palabra. Cuando el sol comenzaba a descender nuevamente, anunciando el final del día, Carmen reunió sus últimas fuerzas. El grito primitivo que escapó de su garganta mientras empujaba por última vez se transformó en el llanto vigoroso de una nueva vida que llegaba al mundo. «Es una niña», anunció doña Soledad, sosteniendo a la pequeña criatura cubierta de sangre y vernix. «Una hermosa y fuerte niña». Miguel, con lágrimas resbalando sin vergüenza por sus mejillas curtidas, contempló a aquel ser diminuto que había cambiado su mundo para siempre. Cuando la comadrona colocó a la recién nacida sobre el pecho de Carmen, el tiempo pareció detenerse. 3 corazones latiendo en perfecta sincronía, uno agotado pero triunfante, otro rebosante de amor y asombro, y el tercero, nuevo y vigoroso, apenas comenzando su viaje en este mundo. «Es perfecta», murmuró Carmen maravillada ante los pequeños dedos, las pestañas diminutas, la boca que buscaba instintivamente el sustento materno. «Absolutamente perfecta». «Como su madre», respondió Miguel, besando la frente húmeda de Carmen con una ternura infinita. Cuando finalmente los dejaron solos con su hija, ya bañada y envuelta en suaves mantas de algodón, Carmen preguntó: «¿Cómo la llamaremos?». Miguel contempló a la pequeña que ahora dormía plácidamente en los brazos de su madre. «Esperanza», respondió sin dudar, «porque eso es lo que nos ha traído, la esperanza de un nuevo comienzo, de un futuro que construiremos juntos». Carmen sonrió, el agotamiento del parto desvaneciéndose ante la perfección del nombre. «Esperanza Herrera», probó, las sílabas fluyendo como una melodía. «Nuestra esperanza». Los días siguientes transcurrieron en una bruma de emociones intensas, noches interrumpidas y descubrimientos constantes. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por Granada. Pronto, la casa señorial se llenó de visitantes que venían a conocer a la heredera de los Herrera. La reacción de las familias fue exactamente como habían anticipado. Doña Pilar apenas podía contener su satisfacción al sostener a su nieta, ya haciendo planes para su futuro, hablando de posibles matrimonios ventajosos
como si la historia estuviera condenada a repetirse. Don Ernesto evaluaba a la pequeña con ojos calculadores, mencionando la necesidad de asegurar la continuidad del negocio familiar. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Carmen y Miguel. Las expectativas y presiones externas que una vez habían dominado sus vidas, ahora rebotaban en el escudo invisible que habían construido alrededor de su pequeña familia. Esperanza decidirá su propio camino, declaró Carmen con firmeza cuando su madre comenzó a hablar de educarla apropiadamente para su posición. Miguel y yo nos aseguraremos de que tenga todas las oportunidades que yo no tuve. ¿Oportunidades?, repitió doña Pilar confundida. ¿Qué más oportunidad podría desear que un buen matrimonio como el tuyo? Carmen intercambió una mirada cómplice con Miguel antes de responder. La oportunidad de elegir, madre, de descubrir quién es realmente, qué la apasiona, qué la hace feliz. Si decide casarse algún día será por amor, no por conveniencia familiar. La expresión escandalizada de doña Pilar habría sido cómica en otras circunstancias, pero para Carmen, aquellas palabras representaban una declaración de independencia, no solo para su hija, sino también para sí misma. Ya no era la joven tímida que había entrado en aquella casa señorial un año atrás, temerosa de su futuro y resignada a su destino. Era una mujer que había descubierto su propia fuerza a través de pruebas y tribulaciones, que había aprendido a defender lo que realmente importaba. Una tarde, mientras Esperanza dormía en su cuna y la casa finalmente descansaba de visitantes, Miguel encontró a Carmen en la biblioteca, contemplando pensativa los estantes de libros. «¿En qué piensas?», preguntó, abrazándola por la espalda. Carmen se recostó contra su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. «En lo mucho que ha cambiado todo en apenas un año», respondió. «En cómo entramos en este matrimonio como dos extraños atrapados en expectativas ajenas. Y ahora somos una familia unida por elección propia». Miguel apoyó su barbilla sobre la cabeza de Carmen, inhalando el aroma a jazmín de su cabello. «¿Sabes? Creo que deberíamos renovar nuestros votos», propuso súbitamente. «No en la catedral, no para la sociedad granadina, sino solo para nosotros, para prometernos lo que realmente queremos prometer, no lo que otros escribieron para nosotros». Carmen se giró entre sus brazos, sus ojos brillantes de emoción ante la idea. «¿Cuándo?» «En nuestro aniversario», respondió él. «Un año después de aquella noche en que te prometí ir con calma». Las 5 palabras que cambiaron nuestro destino. Y así, mientras Esperanza dormía pacíficamente en su cuna, ajena al mundo de complicaciones adultas que la rodeaba, sus padres comenzaron a planear una ceremonia que no sería para satisfacer convenciones sociales, sino para celebrar un amor que había florecido en el terreno más improbable, regado con verdades compartidas, fortalecido por adversidades superadas juntos, y ahora iluminado por la nueva vida que habían creado. El nacimiento de Esperanza marcaba no solo la llegada de una nueva generación, sino también el inicio de una nueva era para Carmen y Miguel, una era de elecciones conscientes, de amor libremente dado y recibido, de una familia construida sobre cimientos de respeto mutuo y verdadera compañía. El otoño granadino desplegaba su paleta de rojos y ocres sobre el albaicín cuando Carmen tomó una decisión que sorprendería a todos. Esperanza acababa de cumplir 2 meses, y la rutina familiar comenzaba a establecerse con cierta normalidad, a pesar de las noches interrumpidas y los ajustes constantes que requería la presencia de aquel pequeño ser que había revolucionado sus vidas. Aquella mañana, mientras Miguel desayunaba antes de partir hacia los olivares, Carmen colocó frente a él un fajo de papeles cuidadosamente escritos. «¿Qué es esto?», preguntó él intrigado. «Un proyecto», respondió ella, una mezcla de nerviosismo y determinación en su voz. «He estado pensando».
La epidemia del año pasado dejó muchas viudas y huérfanos en el Sacromonte, mujeres sin recursos, niños sin educación. Quiero abrir una escuela, Miguel. Una escuela donde esos niños puedan aprender a leer y escribir y donde sus madres puedan aprender oficios que les permitan mantenerse. Miguel estudió los papeles con atención. Había cálculos detallados de costos, planos para adaptar una antigua casa abandonada cerca de la Plaza Larga e incluso un currículum para las diferentes edades. «Has pensado en todo», comentó genuinamente impresionado. «¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?» «Desde antes del nacimiento de Esperanza», confesó Carmen. «Durante las últimas semanas de embarazo, cuando ya no podía moverme con facilidad, comencé a leer sobre métodos educativos. Doña Teresa me ayudó a contactar con algunas familias del Sacromonte para entender mejor sus necesidades». Miguel guardó silencio, procesando la información. Carmen contuvo la respiración, insegura sobre su reacción. Finalmente, él levantó la mirada, una sonrisa lenta expandiéndose en su rostro. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo. «No que hayas concebido este proyecto, sino que hayas dudado siquiera un instante de mi apoyo. Carmen, eres la persona más valiente y compasiva que conozco. Por supuesto que debes hacer esto». El alivio y la emoción se mezclaron en el pecho de Carmen. Había temido resistencia, preocupaciones sobre el qué dirán, sobre lo inapropiado que resultaría para la esposa de un hombre de negocios respetado involucrarse con las clases más desfavorecidas. «No será fácil», advirtió Miguel, siempre práctico. «La sociedad granadina no verá con buenos ojos que una dama de tu posición se mezcle con gitanos y jornaleros pobres. Habrá murmuraciones, puertas que se cerrarán». «Ya hemos enfrentado peores murmuraciones», respondió Carmen con una sonrisa cómplice. «Además, no busco la aprobación de quienes miden el valor de una persona por su apellido o su cuenta bancaria». La reacción de las familias fue exactamente como habían anticipado. Doña Pilar, horrorizada ante la perspectiva de ver a su hija asociada con los habitantes del Sacromonte, intentó disuadirla con todos los argumentos posibles: el peligro de enfermedades, la mala influencia para Esperanza, el daño irreparable a su reputación social. «No entiendo en qué estaba pensando Miguel al permitirte semejante locura», se lamentaba su madre durante una visita tensa. «Como esposo, tiene la obligación de protegerte de tus impulsos irracionales». «Miguel no me permite hacer cosas, madre», respondió Carmen con calma. «Somos compañeros que toman decisiones juntos, respetando los intereses y pasiones del otro. Y esta escuela es importante para mí». Don Ernesto, por su parte, veía el proyecto con desdén apenas disimulado. «Siempre has sido demasiado blando, hermano», comentó durante una cena familiar. «Primero fue lo de la epidemia, exponiendo a tu esposa al contagio. Ahora esto. ¿Qué sigue? ¿Convertir la casa señorial en un hospicio?» Miguel, que había aprendido a manejar las críticas de su hermano con elegancia, respondió simplemente: «Hay diferentes formas de construir un legado, Ernesto. Tú te preocupas por los olivares y las bodegas, y haces bien porque eres excelente en eso. Carmen y yo queremos que nuestro legado incluya también la diferencia que podamos hacer en las vidas de quienes han tenido menos fortuna». A pesar de la resistencia familiar, el proyecto avanzaba. La antigua casa fue adquirida y renovada. Se contrataron maestros para las diferentes materias y se establecieron talleres donde las madres podrían aprender costura, cerámica y otros oficios que les permitieran generar ingresos. La mañana de la inauguración, mientras Carmen amamantaba a Esperanza antes de partir hacia el Sacromonte, experimentó un momento de duda. ¿Estaba siendo egoísta al dedicar tiempo y energía a este proyecto cuando tenía una hija pequeña que la necesitaba? Como si leyera sus pensamientos, Miguel se sentó junto a ella,
contemplando con ternura la imagen de su esposa alimentando a su hija. «Sabes, he estado pensando», dijo suavemente, «el mayor regalo que podemos darle a Esperanza no es nuestra presencia constante, sino nuestro ejemplo. Quiero que crezca viendo a su madre como una mujer que siguió sus convicciones, que utilizó sus privilegios para tender puentes donde otros construían muros». Carmen sintió que sus ojos se humedecían. «A veces me pregunto si estoy intentando compensar mi propia falta de opciones», confesó. «Si estoy proyectando en estos niños los sueños que nunca pude perseguir». «¿Y si así fuera?», respondió Miguel, acariciando suavemente la cabeza de Esperanza. «¿No es esa una motivación tan válida como cualquier otra? Todos llevamos heridas del pasado, Carmen. La diferencia está en cómo elegimos transformarlas, en resentimiento o en propósito». La inauguración de la Escuela Esperanza, como decidieron llamarla, fue un evento discreto pero emotivo. No hubo representantes oficiales, ni cinta que cortar, solo un grupo de madres con sus hijos, algunos vecinos curiosos, y Carmen y Miguel sosteniendo a su pequeña hija, símbolo viviente de la esperanza que deseaban compartir. Doña Teresa, que había apoyado el proyecto desde el principio, observaba la escena con ojos húmedos de emoción. «Si don Alfonso y doña Carmela pudieran verlo ahora», murmuró refiriéndose a los padres fallecidos de Miguel, «estarían tan orgullosos de la familia que han construido». Y mientras Carmen recorría las aulas recién pintadas, escuchaba las historias de aquellas mujeres que depositaban en la escuela sus esperanzas de un futuro mejor para sus hijos. Sentía que cerraba un círculo. Ella, que había entrado en su matrimonio sin opciones, sin voz, ahora utilizaba la posición que ese mismo matrimonio le había otorgado para amplificar las voces de quienes rara vez eran escuchados. No era solo una escuela lo que estaban construyendo, comprendió. Era un nuevo modelo de lo que podía significar el privilegio. No una muralla para separarse del sufrimiento ajeno, sino un puente para acortar distancias, para crear oportunidades, para devolver algo de lo que la vida les había dado tan generosamente. Y mientras sostenía a Esperanza en sus brazos, observando el sol poniente teñir de oro las calles del Sacromonte, Carmen supo que aquella decisión valiente había sido también un acto de amor, hacia sí misma, hacia su hija, y hacia la comunidad que ahora formaba parte de su vida de formas que jamás habría imaginado aquel día de bodas en la Catedral de Granada. El aniversario se aproximaba. Un año había transcurrido desde aquella noche en la casa señorial del Albaicín, cuando 5 palabras habían sembrado la primera semilla de lo que crecería entre ellos. «Voy a ir con calma». Un año de descubrimientos mutuos, de miedos enfrentados juntos, de un amor que había florecido no en el terreno idealizado de las novelas románticas, sino en el suelo fértil y a veces escabroso de la vida real. La idea de renovar sus votos, que Miguel había propuesto tras el nacimiento de Esperanza, tomó forma con naturalidad. No sería una ceremonia para impresionar a la sociedad granadina, sino una celebración íntima de lo que habían construido contra todo pronóstico. «Quiero que sea en el patio», dijo Carmen una tarde, mientras paseaban con Esperanza por el Paseo de los Tristes, el río Darro murmurando a sus pies y la Alhambra recortándose majestuosa contra el cielo otoñal. «Bajo los naranjos en flor, solo nosotros, doña Teresa, y algunos amigos verdaderos». Miguel asintió, entrelazando sus dedos con los de ella, mientras sostenía a Esperanza con el otro brazo. «Sin sacerdote», añadió, «esta vez los votos serán nuestros, las palabras que nosotros elijamos, las promesas que realmente queremos hacernos». Durante las semanas previas, cada uno escribió sus votos en secreto. Carmen encontraba momentos entre la atención a Esperanza y sus visitas a la escuela para plasmar en papel los sentimientos que habían crecido en su corazón
durante aquel año transformador. Miguel, por su parte, retomó su antiguo cuaderno de dibujos, pero esta vez no para capturar el rostro de Isabel, sino para crear ilustraciones que acompañarían sus palabras. El patio interior durante la tormenta, Carmen atendiendo enfermos durante la epidemia, sus manos entrelazadas bajo el olivo centenario en Jaén, y finalmente, los tres juntos, una familia que había elegido serlo. El día señalado amaneció claro y luminoso, como si el octubre granadino quisiera regalarles su mejor versión. El patio interior había sido decorado con sencilla elegancia. Faroles de hierro forjado colgaban de las ramas de los naranjos, macetas de geranios rojos y jazmines blancos bordeaban la fuente central, y un pequeño arco de madera cubierto de flores de azahar marcaba el lugar donde renovarían su compromiso. Los invitados eran pocos, pero significativos. Doña Teresa, por supuesto, que había sido testigo y a veces catalizadora de su historia de amor. María, la mujer mayor de los Olivares que les había hablado sobre el amor como un árbol de raíces profundas. El doctor Ramírez, que los había acompañado durante el embarazo y el parto, y algunas de las madres y maestros de la Escuela Esperanza, personas que habían entrado en sus vidas durante el último año y habían dejado una huella positiva. Notablemente ausentes estaban doña Pilar y don Ernesto, que habían recibido invitaciones, pero habían declinado asistir, incapaces de comprender o aceptar la transformación que había ocurrido en la vida de Carmen y Miguel. Su ausencia, lejos de ensombrecer la celebración, parecía confirmar la autenticidad de lo que estaban haciendo, rompiendo con expectativas impuestas para seguir su propio camino. Cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el patio de tonos dorados y anaranjados, Carmen apareció en el umbral que conectaba la casa con el jardín. No llevaba un vestido de novia tradicional, sino un sencillo vestido de seda color marfil que resaltaba la belleza natural de su figura recuperada tras el parto. En sus brazos, Esperanza, vestida con un diminuto traje a juego, observaba el mundo con la curiosidad infinita de sus 3 meses de vida. Miguel la esperaba bajo el arco de flores, no con el traje formal de su primera boda, sino con una camisa blanca de lino y un chaleco bordado que Carmen le había regalado tras su viaje a los Olivares. En sus ojos brillaba una mezcla de admiración y gratitud al ver aproximarse a las 2 mujeres que habían cambiado su mundo. No hubo marcha nupcial, solo el sonido del agua de la fuente y los trinos de los pájaros que anidaban en los árboles del patio. Carmen entregó a Esperanza a doña Teresa y tomó las manos de Miguel, sintiendo la familiar aspereza de aquellas palmas que conocían tanto del trabajo duro como de las caricias tiernas. «Hace un año», comenzó Miguel, su voz firme pero cargada de emoción, «entraste en esta casa como una extraña. Nos unía un documento legal, pero nos separaban miedos, expectativas y fantasmas del pasado. Te prometí ir con calma, no por falta de interés, sino porque intuía que lo que podíamos construir merecía tiempo, paciencia y honestidad. Hoy, un año después, te elijo nuevamente, Carmen, no por obligación, no por conveniencia, sino porque cada día a tu lado me ha enseñado lo que significa amar de verdad. Te elijo con tus miedos y tus esperanzas, con tus certezas y tus dudas, con tu compasión que transforma el mundo a tu alrededor y tu coraje que me inspira a ser mejor hombre. Te elijo como compañera, como amiga, como amante, como la madre de nuestra hija y de los hijos que quizás vengan. Te elijo para los días luminosos y las noches oscuras, para las risas compartidas y las lágrimas que secaremos juntos. Te elijo, Carmen, simplemente porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen mientras escuchaba aquellas palabras que reverberaban con verdades compartidas, con una historia escrita a 4 manos. «Miguel», comenzó ella,
su voz temblorosa al principio ganando fuerza con cada palabra. Entré en este matrimonio creyendo que era el final de mis sueños, el cierre de posibilidades. Me equivoqué completamente. A tu lado descubrí capacidades que no sabía que tenía, fuerzas que permanecían dormidas, sueños que ni siquiera me había atrevido a nombrar. Me mostraste lo que significa ser respetada, ser vista, ser valorada no por mi apellido o mi dote, sino por quien realmente soy. Me enseñaste que el amor verdadero no es posesión, sino libertad compartida. Hoy te elijo, Miguel, con plena conciencia y absoluta libertad. Elijo tus manos ásperas que me sostienen con tanta delicadeza, tus ojos que ven más allá de mis palabras, tu corazón que ha sabido sanar y amar nuevamente. Te elijo como compañero en esta aventura que es la vida, como padre de nuestra esperanza, como el hombre junto a quien quiero envejecer. Te elijo para los olivares y los viñedos, para las tormentas y los amaneceres, para todo lo que venga, sea dulce o amargo. Te elijo, Miguel, porque contigo he aprendido que el amor no es destino, sino elección diaria, y es una elección que quiero hacer por el resto de mis días. No hubo intercambio de anillos, pues ya los llevaban desde su primera boda. En su lugar, Miguel sacó de su bolsillo un pequeño brote de olivo cuidadosamente envuelto en un paño húmedo. «Quiero que plantemos esto juntos», dijo, «en el jardín trasero, donde podremos verlo crecer a lo largo de los años, donde Esperanza y sus posibles hermanos podrán jugar bajo su sombra. Un olivo puede vivir cientos de años, Carmen. Será nuestro legado, nuestro testimonio de que algo hermoso y duradero puede nacer incluso en los inicios más improbables». La pequeña ceremonia culminó con un brindis sencillo, mientras el sol se ponía tras las torres de la Alhambra, bañando el patio en una luz dorada que parecía bendecir la unión renovada. Esperanza, cansada de tanta emoción, dormitaba en los brazos de doña Teresa, ajena a la significancia del momento, pero parte integral del amor que se celebraba. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado y la casa quedó en silencio, salvo por el murmullo constante de la fuente, Carmen y Miguel plantaron juntos el pequeño brote de olivo en el jardín trasero. Sus manos se unieron en la tierra fértil, un acto simbólico que representaba todo lo que habían construido y todo lo que aún estaba por venir. Bajo la luz plateada de la luna que se elevaba sobre Granada, sellaron su compromiso